Era una mañana de finales de verano en St. Mary. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje de la sala de estar de la señorita Marple. El reloj en la repisa acababa de dar las 10. Normalmente, a esta hora, la señorita Marple estaría ocupada con su bordado o clasificando la correspondencia con las mismas manos constantes y la mente aguda que habían deshecho muchos misterios en el pasado. Pero hoy no fue como la mayoría de los días. La señorita Marple estaba sentada en su sillón favorito, el que se encontraba junto a la ventana que daba a su modesto jardín de rosas. El chal estaba envuelto alrededor de sus hombros, aunque el día era cálido. Su expresión, típicamente tranquila y ligeramente curiosa, estaba ahora marcada por un leve malestar. Una mano delgada se presionaba suavemente contra la sien. Su criada, Clara, una joven sin rodeos del pueblo vecino, se quedó cerca con el ceño fruncido en señal de preocupación. «Mamá, realmente deberías acostarte», instó. «Ese dolor de cabeza tuyo suena terrible». La señorita Marple, a pesar de sus años, respondió con tranquila resolución. «No es tan terrible como parece, Clara. Solo un latido sordo detrás de los ojos, nada desconocido. No hay necesidad de alboroto». Clara, no tan fácil de convencer, se cruzó de brazos. «¿No has tocado tu té?», hizo una mueca cuando sonó la campana. «Necesitas descanso, no una lista de tareas». Pero la señorita Marple negó suavemente con la cabeza. «No, no. Lo que necesito es un remedio que sirva. 3 generaciones de mujeres en mi familia juraron por él. Mi abuela lo usaba, y mi madre también. Lo escribiré, y debes ir a buscarme los ingredientes al mercado. Los encontrarás todos en el puesto de la señora Cramley. Aún tiene esas viejas hierbas en stock. Bendita sea su alma». Clara dudó, todavía con expresión incierta. «Está bien, si estás segura, pero me llamará si empeora». «Por supuesto, querida», respondió la señorita Marple, tomando su bolígrafo y un trozo de papel. Garabateó en su pulcra cursiva, murmurando mientras escribía: 2 ramitas de manzanilla silvestre, una pizca de clavo molido y un toque de raíz de jengibre. Una vez completada la nota, Clara la tomó, la miró y la guardó en el bolsillo de su delantal. «Vuelvo en un santiamén, señora». La señorita Marple sonrió levemente. «Y dile a la señora Cramley que es para mí. Te dará el lote adecuado». Clara asintió y se fue rápidamente por la puerta lateral. El silencio regresó a la habitación, interrumpido solo por el débil tic-tac del reloj y el susurro de un gorrión en el alféizar de la ventana. La señorita Marple se recostó en su silla, cerrando los ojos por un momento. El dolor no era insoportable, pero sí persistente, como un recuerdo que uno desea olvidar, pero no puede. Apenas había comenzado a dejarse llevar por un ligero sopor cuando un golpe fuerte resonó desde la puerta principal. Sus ojos se abrieron de inmediato. Con una pequeña mueca, se enderezó en su silla y llamó con su voz clara y anciana: «¿Quién es?». Una voz masculina respondió rápidamente: «Cartero, señora». La señorita Marple suspiró y alcanzó su bastón, pero decidió no levantarse. «Pase», dijo en su lugar. La puerta se abrió con un crujido, y entró el señor Douglas, el cartero del pueblo, un hombre corpulento de unos 40 años, con las mejillas enrojecidas por el viento y un comportamiento alegre, aunque hoy su expresión estaba teñida de preocupación. «Buenos días, señorita Marple», dijo, ajustándose la gorra. «No se ve usted muy bien hoy». «Eres muy perspicaz, Douglas», respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. «En efecto, no me siento bien. Solo un poco de dolor de cabeza. Nada dramático». «Aún así», dijo él, colocando un sobre en su regazo, «debería tomárselo con calma. Recibí esta carta, y parece urgente». La señorita Marple se ajustó las gafas y examinó el sobre. Su corazón dio un pequeño respingo al ver la escritura a mano. «Es de Mary», dijo suavemente, casi para sí misma. «Mi querida amiga Mary Thompson. Estudiamos juntas en la escuela. No he sabido nada de ella en siglos». Abrió el sobre con delicadeza, desdobló la hoja interior y comenzó a leer. Sus ojos azules recorrieron la página rápidamente, y con cada línea, su expresión cambió de suave sorpresa a profunda preocupación. La carta decía: «Marple, estoy muy preocupada. Por favor,
Ven de inmediato. Mi hija y yo hemos alquilado una casa nueva, pero algo en ella se siente extraño e inquietante. No puedo explicarlo exactamente por escrito, pero hay ruidos, sombras, sucesos extraños. El lugar no se siente bien. Por favor, necesito que vengas. Confío más en tu mente que en cualquier placa de inspector. Atentamente, Mary. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y miró al cartero. El dolor de cabeza momentáneamente olvidado. Gracias, Douglas, dijo con voz serena pero distante. Esto es muy útil, y me atrevo a decir que ya es hora de empacar un pequeño caso. El cartero, percibiendo un cambio en su tono, levantó una ceja. ¿Todo bien, señorita? Eso espero, respondió vagamente. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Él asintió y salió, cerrando la puerta tras él. Apenas se había ido cuando Clara regresó, con las mejillas sonrojadas por la caminata y su cesta llena. Lo tengo todo, mamá, anunció, sosteniendo un pequeño paquete de hierbas y una botella con la etiqueta familiar de la señora Crumley. La señorita Marple tomó los artículos con gratitud. Rápido, Clara, necesito un vaso de agua. Debo irme pronto. Algo urgente ha surgido. Clara parpadeó, sorprendida. Irse. Pero no se encuentra bien. Lo estaba, dijo la señorita Marple, midiendo el contenido del remedio con precisión. Pero uno no ignora a una amiga en necesidad. Mary está en problemas reales, si no me equivoco. Y si sé algo de Mary, no escribiría en ese tono a menos que cada palabra fuese cierta. Clara fue a buscar el agua y se quedó cerca, nerviosa, mientras la señorita Marple bebía el brebaje amargo con la nariz arrugada y la mandíbula resuelta. Luego, con sorprendente energía para una mujer de su edad, se levantó de su silla y comenzó a reunir sus cosas: un bolso modesto, un par de guantes nuevos, su segundo mejor sombrero y la carta doblada. Necesitaré el próximo tren a Elcombe, dijo más para sí misma que para Clara. Creo que Mary mencionó mudarse allí la última Navidad. Pero señorita, ¿y si el dolor de cabeza vuelve? La señorita Marple se giró hacia la puerta y sonrió amablemente. Si lo hace, Clara, recuerda que el deber viene primero. Y con eso, salió al aire fresco de St. Mary, donde las rosas aún florecían. La campana de la iglesia marcaba el cuarto de hora y el comienzo de un nuevo misterio echaba raíces en silencio. El tren se alejó traqueteando de la pequeña estación rural con un lento suspiro metálico. La señorita Marple pisó la plataforma, sus manos enguantadas dobladas alrededor del asa de su bolso. Una suave brisa jugaba con el borde de su sombrero, y el aroma de las flores silvestres flotaba en el aire. Un entorno engañosamente tranquilo, considerando el contenido de la carta que la había convocado. La señorita Marple se quedó quieta por un momento, orientándose. Luego, con calma y propósito, comenzó su caminata hacia la casa de Mary. Según la carta, la dirección estaba a solo 5 minutos a pie de la estación, y su memoria le sirvió bien. La pequeña casa blanca, con contraventanas azules, apareció justo donde debía estar, enclavada en un tranquilo carril bordeado de setos y caminos de grava. Era una casa modesta, de esas que uno describiría como encantadora en un folleto de alquiler, aunque una mirada más cercana mostraba pintura descascarada en las contraventanas y un leve hundimiento en la puerta de madera. La señorita Marple se acercó a la puerta principal y golpeó cortésmente, sus dedos produciendo un sonido suave pero decidido contra la madera. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba Mary. Sus ojos se abrieron de par en cuanto vio a su visitante, y en el siguiente instante se quebró al respirar. Las lágrimas corrieron por su rostro, y su voz se quebró con alivio. «Oh, Marple», susurró, con los hombros temblando. La señorita Marple, aunque sobresaltada, permaneció compuesta. Dio un paso adelante y puso una mano suavemente sobre el brazo de Mary. «Ay, ay», dijo con calma. «Vamos adentro y hablemos apropiadamente». Mary asintió con lágrimas y condujo el camino hacia la sala de estar. El interior era tan modesto como el exterior. Muebles escasos, cortinas color crema y el leve aroma a esmalte de lavanda que se aferraba al aire. La señorita Marple absorbió todo con su habitual observación silenciosa. La vela medio quemada sobre la repisa, la alfombra desigual, el intento fresco pero ansioso de hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Se sentaron una frente a la otra,
y Mary se secó los ojos con un arrugado pañuelo. Ya sabes, comenzó, con la voz aún temblorosa, que mi hija Jennifer estaba estudiando medicina. Sus exámenes ya han terminado, y ahora es médica junior. Le ofrecieron un puesto en el Hospital General, a solo 10 minutos de aquí. Parecía una oportunidad perfecta. La señorita Marple asintió pacientemente. Entonces, ¿te mudaste aquí para estar cerca? Sí, alquilamos esta casa, dijo Mary, mirando a su alrededor como si las paredes escucharan. Al principio parecía ideal, asequible, cerca del hospital, tranquila. Pero muy pronto después de instalarnos, comencé a sentirme inquieta. Hay algo en este lugar, Marple. Algo que no puedo explicar del todo. Jennifer está fuera todo el día, y a veces toda la noche, por sus turnos, y me quedo sola aquí, y cuando estoy sola, lo siento más. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué sientes exactamente? Mary dudó. Luego se puso de pie. Ven conmigo, te lo mostraré. Guiando a la señorita Marple a través del estrecho pasillo, la condujo hacia su pequeño balcón en la parte trasera de la casa. La vista debería haber sido agradable. Un patio abierto, una hilera de árboles a lo lejos y el contorno distante del hospital al otro lado de los campos. Pero la atención de la señorita Marple estaba inmediatamente atraída por el objeto en el centro del balcón. Un gran parterre elevado, bordeado de ladrillos y relleno de oscuridad profunda y suelo compacto. Aunque algunos pensamientos descuidados y marigold luchaban por la vida en sus esquinas, el centro estaba árido, sin flores, sin signos de crecimiento. La señorita Marple frunció el ceño. En una casa tan compacta, ¿por qué colocar un gran parterre aquí? Y directamente en el centro nada menos? Obstruye todo. El espacio, la luz. Uno podría haberlo construido contra la barandilla o en un rincón. Pero esto es deliberado. Mary asintió con gravedad. Eso es lo que me llamó la atención también, le dije al propietario. Dijo que quitarlo costaría demasiado. Me dijo fríamente que si quería que desapareciera, tendría que pagarlo yo misma. La señorita Marple frunció los labios. Encantador. El hombre parece un avaro, y no particularmente creativo con sus mentiras. María se giró hacia ella, con los ojos abiertos. Maravilloso. Eso me asusta. No solo porque es extraño, sino por lo que siento a su alrededor. Algunos días, cuando me siento en la sala y la puerta trasera está entreabierta, oigo ruidos, un raspado suave, como si algo se moviera en el suelo. Salgo y no hay nada. Nada. Pero sé que lo escuché. La señorita Marple caminó lentamente alrededor de la cama, inspeccionando sus bordes. Su mirada se detuvo sobre un trozo de tierra removida, como si algo hubiera sido plantado recientemente o desenterrado. Ya veo, dijo en voz baja. Bueno, entonces hablemos con este propietario tuyo. María no necesitó ser convencida. En cuestión de una hora, las dos mujeres estaban de pie en la estrecha oficina del señor Lionel Brooks, el propietario de la propiedad, un hombre calvo de unos 50 años, con una capa de residuos descolorida a cuadros y gafas colocadas demasiado bajas sobre su nariz. Levantó la vista de sus papeles con una expresión de tenue irritación velada. «Ah, señorita Thompson, ¿y su tía? ¿Es amiga?» La señorita Marple lo corrigió cortésmente, pero con firmeza. «Jane Marple». «Cierto», murmuró él. «¿Qué puedo hacer por ustedes?» María empezó a explicar, pero la señorita Marple intervino. Su tono diplomático pero directo. «Hemos venido respecto al macizo de flores del balcón. No tiene ninguna utilidad y ocupa una gran cantidad de espacio en lo que ya es un área bastante limitada. Más aún, perturba la paz mental del inquilino». El señor Brooks se encogió de hombros. Como le dije antes, arrancarlo costaría más de lo que vale. Si ella quiere deshacerse de él, es bienvenida a hacerlo, pero no lo pagaré. La señorita Marple lo estudió por un momento. Luego dijo suavemente, «Sugiero un compromiso. Usted cubre la mitad del costo, y nosotros nos encargamos de la remoción y la construcción de una nueva cama a lo largo de la pared lateral. Sería más práctico y considerablemente más de buen gusto». Brooks olfateó. «Esa flor, esa cama ha sido una suerte para mí. Nunca he tenido problemas para alquilar el lugar mientras ha estado allí». La voz de la señorita Marple se enfrió. «Solo un toque. No creo en supersticiones,
señor Brooks. Y creo que la comodidad de sus inquilinos debe venir antes que las nociones abstractas de suerte. El propietario la miró durante un largo momento, y algo en sus ojos azules constantes lo puso nervioso. Se aclaró la garganta. Bueno, supongo que, si dividimos el costo, se podría arreglar. La señorita Marple sonrió un poco. Muy sensato. Tendremos a alguien que lo evalúe mañana. Mientras caminaban de regreso a la casa, Mary miró a la señorita Marple con abierta gratitud. Lo manejaste brillantemente. La señorita Marple se encogió de hombros modestamente. Solo hay que presionar los botones correctos. El aire de la mañana en el pequeño pueblo estaba fresco, aunque el cielo permanecía obstinadamente gris, con nubes bajas aferrándose a los tejados como una niebla reticente. En el estrecho balcón de la parte trasera de la casa alquilada de Mary, el aire había adquirido un peso repugnante y enfermizo que ningún clima podía explicar. Un trabajador local llamado Carl había llegado justo después del desayuno, llamado para ayudar a retirar el macizo de flores colocado de forma extraña. La señorita Marple y Mary habían hecho preguntas días antes. Con una pala en la mano y un cigarrillo metido detrás de una oreja, abordó la tarea con la confianza natural de alguien acostumbrado al trabajo de jardinería. La señorita Marple se quedó a un lado, sus ojos fijos en el centro del balcón con una intensidad inquietante. María permaneció justo dentro de la puerta, llamándose nerviosamente las manos. Carl clavó la pala en la tierra con un gruñido, arrancando terrones de suelo húmedo. Extraño lugar para una cama de flores, murmuró. Bloquea la luz, desperdicia buen espacio en el balcón. Continuó cavando. La tierra estaba inesperadamente densa, más compacta de lo que debería estar. Después de varias paladas más, el borde de algo áspero y gris apareció. Tela, tal vez. Carl se inclinó y cepilló la tierra con las manos enguantadas. ¿Qué, en nombre de Dios? Murmuró. Era un saco grande de arpillera, anudado firmemente en la parte superior y teñido de oscuro en parches. En el momento en que el aire más frío lo tocó, salió un olor terrible, picante, pútrido e inconfundiblemente orgánico. Mary jadeó, dándose la vuelta con una mano sobre la boca. El rostro de la señorita Marple se tensó, pero no se inmutó. Mientras Carl intentaba levantar el saco, la humedad de la tela cedió con un desgarro repugnante. Huesos amarillentos, quebradizos y rotos se derramaron en el suelo. Un fémur rodó sobre las baldosas agrietadas y se detuvo cerca de los zapatos de la señorita Marple. Carl se tambaleó hacia atrás. Dios mío, eso es un cuerpo. María dejó escapar un sollozo horrorizado. La señorita Marple dio un paso adelante. Su voz, constante aunque baja. No toquen nada más. María, llama a la policía de inmediato. Pálida y temblorosa, Mary corrió al teléfono. El inspector llegó en media hora, acompañado de 2 agentes uniformados y un oficial de paisano con un equipo forense. El grupo se movió rápidamente, asegurando el área y ordenando a todos que salieran del balcón. Se estableció una línea policial a través de la puerta trasera, y los vecinos comenzaron a espiar desde detrás de sus cortinas. La señorita Marple esperó tranquilamente en el salón, bebiendo un sorbo de té. Mary tomó una taza de té tibio, temblando. Cuando el inspector, un hombre alto, con el pelo corto y los ojos penetrantes, entró en la habitación, ella se puso de pie y le tendió la mano cortésmente. Inspector, soy la señorita Jane Marple. Creo que Mary ya llamó para informar esto, pero me encantaría proporcionar más contexto. El inspector asintió, señalando su comportamiento sereno. Por favor, hágalo, señorita. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. Mary Thompson es amiga mía desde hace mucho tiempo. Ella se mudó a esta propiedad con su hija Jennifer. El macizo de flores en el balcón parecía muy inusual. Su tamaño, ubicación y condición eran todos inconsistentes con el uso ordinario. Recibimos permiso a regañadientes del propietario para retirarlo. Fue durante esa mudanza que sus hombres descubrieron los restos. Ya veo, dijo el inspector pensativamente. ¿Y el propietario? Se llama Leo, respondió ella. Debería ser contactado de inmediato. La policía hizo justo eso. Leo llegó poco después, con la camisa desabrochada en el cuello y el sudor brillando en su frente, a pesar del día frío. En el momento en que vio la cinta policial,
El inspector no perdió tiempo. Señor Leo, tengo entendido que usted es el propietario de esta propiedad. ¿Qué puede contarme sobre ese macizo de flores? Leo se movió incómodo. Mire, he estado alquilando este lugar durante años. No realmente mantengo un registro de cada detalle. Solo vengo una vez al mes a recoger el alquiler. Pero el parterre. El inspector presionó. ¿Lo construyó usted? ¿Sabe quién lo hizo? Leo se rascó el cuello, evitando el contacto visual. No. Ya estaba allí cuando los últimos inquilinos se fueron. Eso habría sido, ¿qué? ¿3 años atrás? Había 2 hombres viviendo aquí entonces, John y Smith. Smith era sobrino de John, pero no lo dirías. Apenas 1 año o 2 entre ellos. Se llevaban bien, reservados, pagaban el alquiler a tiempo. La señorita Marple, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló suavemente. ¿Recuerda cómo o por qué se fueron? Leo asintió. Smith dijo que ambos consiguieron trabajo en la ciudad. Vino una tarde. Dijo que se mudarían. Sin problemas, solo empacaron y se fueron. El inspector entrecerró los ojos. Aunque, ¿qué? Bueno, Smith era un tipo extraño, continuó Leo. Tenía una fascinación por la magia o lo oculto o algo así. Siempre leyendo libros extraños, un poco solitario. 2 días antes de partir, construyó ese macizo de flores. No lo supe hasta que terminó. Me dijo. Juró que era un regalo. Dijo que la flor me traería suerte, que la casa nunca estaría vacía. ¿Y usted le creyó? Preguntó el inspector, levantando una ceja. Leo dio una risa nerviosa. No sé. Pensé que estaba loco, la verdad. Pero no lo cuestioné. Era un macizo de flores. No parecía valer la molestia. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Alguien más vivió aquí después de Johnny Smith? Leo asintió. Sí, una pareja joven con un bebé se quedó unos 6 meses. El inspector sacó su bloc de notas. ¿Tiene direcciones para ellos o para Johnny Smith? Sí, lo sé, dijo Leo, buscando una carpeta. Smith y John estaban viviendo en el siguiente pueblo antes de esto. También tengo esa dirección. Entregó la información. El inspector la estudió brevemente y luego se volvió hacia la señorita Marple. ¿Estaría usted dispuesta a venir a ayudar con el interrogatorio? La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. Me temo que mi salud no es lo que solía ser, inspector. Creo que usted se las arreglará bastante bien sin mí, pero le agradecería que me mantuviera informada. El inspector asintió con respeto. Por supuesto. Mientras tanto, enviaremos esos huesos para análisis de ADN. Eso debería decirnos a quién pertenecen, y ojalá que les pasó. Afuera, el equipo forense continuó su sombrío trabajo, colocando con cuidado los restos en bolsas de evidencia selladas. El aire estaba cargado de tensión, y hasta los pájaros parecían sometidos. María se sentó en un rincón de la sala, pálida y silenciosa. La señorita Marple le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. Creo, Mary, dijo ella lentamente, que hemos encontrado algo mucho más profundo que un simple macizo de flores. Suavemente, dijo. Algo muy oscuro está enterrado en tu balcón. No solo huesos, sino secretos. Y los secretos tienen una forma de pudrirse en el suelo hasta que alguien los excava. María se estremeció. ¿Crees que es asesinato? Los ojos de la señorita Marple permanecieron en la puerta del balcón. Lo sabremos pronto, pero no creo en las coincidencias. No cuando, de la noche a la mañana, aparece un macizo de flores y un cuerpo está escondido debajo. Mientras el coche en el que viajaba Leo se alejaba y el inspector comenzaba a prepararse para rastrear a los inquilinos del pasado, la señorita Marple regresó a su silla, su rostro tan sereno como siempre. Pero detrás de esos gentiles rasgos, su mente trabajaba sin descanso, pasando la línea de tiempo, los nombres, los inquietos silencios. Cualquier secreto que guardara esta casa en silencio. La señorita Marple sabía una cosa. Habían empezado a hablar de nuevo. Y ella, como siempre, estaría escuchando. El aire de la mañana en el pueblo era quieto y pesado, teñido con el aroma de la tierra perturbada demasiado profundamente. En la parte trasera de la modesta casa alquilada de Mary, la señorita Marple se sentó sola junto a los restos rotos del macizo de flores. La tierra había sido suavizada por el equipo forense, ahora marcada con una simple cuerda y una estaca de madera.
El silencio que flotaba alrededor del espacio no era pacífico. Era la quietud de algo no resuelto. La señorita Marple se sentó en silenciosa reflexión, sus manos enguantadas cuidadosamente dobladas sobre su regazo, sus ojos descansando en el pedazo de tierra, como si aún pudiera susurrar secretos. Había visto demasiado en su vida para descartar cualquier cosa como mera coincidencia. Un golpe firme en la puerta rompió el silencio. «Señorita Marple», llamó una voz familiar. Era el inspector Graves. Ella se levantó lentamente, no por edad, sino por cuidadosa consideración, y se volvió para saludarlo. Él dio un paso adelante con su cuaderno en una mano, la otra descansando en el bolsillo de su abrigo. «Has llegado temprano», comentó suavemente la señorita Marple, guiándolo por el costado de la casa hacia la parte de atrás. «Eso generalmente significa nuevos desarrollos. Pensé en actualizarte en persona», respondió Graves, lanzando una mirada hacia el macizo de flores perturbado. «Acabamos de recibir los resultados preliminares del equipo de patología del hospital». La señorita Marple entrecerró un poco los ojos. «Adelante. Los huesos son definitivamente humanos, como asumimos. Pertenecen a un varón, probablemente entre 25 y 30 años. Los restos están demasiado degradados para determinar la causa de muerte inmediata, pero no hay signos evidentes de trauma por fuerza contundente, al menos, no todavía». La señorita Marple asintió, sin sorprenderse, pero escuchando atentamente. «¿Hay más?» Graves bajó ligeramente la voz. «Visité a la familia que vivía aquí antes de María y su hija. Eran una pareja joven con un bebé en ese tiempo. Les pregunté si había algo nuevo sobre la casa, algo que alguna vez les pareciera extraño». «¿Y qué dijeron?», preguntó la señorita Marple. «Dijeron que el macizo de flores siempre les hizo sentir inquietos. El marido me dijo que cada vez que salían al balcón sentía como si algo estuviera apagado. Dijo que su perro solía gruñir y no se acercaba. Al final, la esposa se negó a poner un pie en el balcón. En absoluto. Eso fue lo que los impulsó a irse». La señorita Marple asintió levemente. «La gente a menudo siente lo que no puede ver, incluso si no lo entiende». El inspector pareció un poco inquieto por su tranquila certeza, pero continuó. «También hice seguimiento a nuestra pista anterior. Me reuní con las familias de Johnny Smith, los dos hombres que vivieron aquí antes de esa pareja. No han tenido noticias de ninguno de ellos en más de 3 años. Ni una carta, ni una llamada telefónica, nada». «3 años», murmuró la señorita Marple, como si saboreara el peso del número. Graves se sentó a su lado en el pequeño banco del jardín. Sus familias supusieron que simplemente habían seguido adelante. Pero unos 6 meses después del último contacto, ambas familias presentaron denuncias de personas desaparecidas. La policía local hizo lo que pudo, pero no había rastro, ninguna actividad bancaria, sin registros de empleo, sin avistamientos. Desaparecieron. La señorita Marple se volvió hacia él con esa mirada suave pero aguda. «¿Y preguntaste dónde trabajaban Johnny Smith?» «Lo hice», dijo el inspector, hojeando sus notas. Ambos estaban empleados en una empresa manufacturera cercana, Arkwell Instruments. Está a unos 6 kilómetros de aquí, un antiguo almacén reconvertido en una instalación de ingeniería de precisión. Trabajaban en la división de mantenimiento, y sus turnos eran principalmente de noche. La empresa no lo dijo en ese momento, pero aparentemente hubo quejas de ambos sobre algún tipo de conflicto interno. Nada formal, solo desacuerdos menores. Las familias no le dieron mucha importancia. Los dedos de la señorita Marple tamborilearon ligeramente en el brazo del banco. «Deberías ir allí, inspector. Habla con su gerente. Pregunta quién los vio por última vez. Pregunta si alguien más se fue inesperadamente. A veces es lo que la gente no dice lo que más revela». Graves exhaló. «Ya sabes, señorita Marple, he trabajado con Scotland Yard por más de una década, y aún así nunca conocí a nadie que pudiera ver tanto en los espacios entre los hechos». Ella dio una leve sonrisa. «Es el tejido lo que te enseña. Un hilo suelto, y todo se desenreda. Este macizo de flores es ese hilo, inspector. Aún no lo hemos tirado lo suficientemente lejos». Hubo un momento de silencio entre ellos, roto solo por el débil susurro de las hojas de arriba. «Haré una visita a Arkwell Instruments esta tarde», dijo Graves.
Si hay algo allí, lo encontraré. La señorita Marple lo miró con una expresión de calma y un toque de calidez en los ojos. Ten en cuenta lo que eligen recordar. Eso te lo dirá todo. Cuando el inspector se fue, Mary subió al balcón con 2 tazas de té, su rostro pálido pero sereno. Le entregó una a la señorita Marple y se sentó a su lado. ¿Dijo algo nuevo?, preguntó María suavemente. Sí, asintió la señorita Marple. Los huesos pertenecen a un hombre joven, de unos 20 años. Y los 2 hombres que vivieron aquí antes de los inquilinos anteriores, John y Smith, desaparecieron casi al mismo tiempo que se construyó ese macizo de flores. El macizo ya no parecía una simple rareza. Se había convertido en una tumba. Y como la señorita Marple sabía mejor que nadie, las tumbas rara vez permanecen en silencio durante mucho tiempo. En algún lugar, alguien aún recordaba lo que había sucedido, y tal vez temía que ahora estuviera siendo descubierto. Y esa siempre era la etapa más peligrosa de un misterio, el momento en que empieza a despertar. Habían pasado 2 días desde que el inspector Graves había hablado por última vez con la señorita Marple. El malestar que rodeaba el descubrimiento de los restos humanos debajo del macizo de flores no había disminuido. En todo caso, el misterio se había espesado, extendiéndose como una niebla reptante sobre cada detalle de los pasados de Johnny Smith. Era una tarde pequeña cuando el inspector regresó a la casa alquilada de Mary. Encontró a la señorita Marple, como de costumbre, sentada junto a la ventana con vistas al jardín. Un pequeño cuaderno yacía junto a su taza de té, y sus agujas de tejer descansaban ociosamente en su regazo. Ella miró hacia arriba con su calma habitual y una ligera curiosidad cuando él entró. «¿Has estado ocupado?», dijo con un pequeño asentimiento. Graves dio una sonrisa cansada pero con propósito, y tomó asiento frente a ella. «Sí, y he venido con más hilos que desentrañar». «Escuchémoslos, inspector», dijo la señorita Marple, juntando las manos suavemente. «Fui a la empresa donde John y Smith trabajaban», empezó el inspector. «Es una pequeña unidad de fabricación, Arkwell Instruments. Pedí hablar con el gerente, el señor Kellman». Recordó a Smith con bastante claridad. Abrió su cuaderno y leyó en voz alta. Según Kellman, Smith presentó una carta de renuncia de repente. Cuando Kellman le dijo que la política de la empresa requería al menos un mes de aviso, o de lo contrario no recibiría su último pago, Smith respondió, y cito, «No me importa. No necesito el dinero». La señorita Marple levantó una ceja. «Qué raro. Ese tipo de desapego del salario suele sugerir confianza en una nueva fuente de ingresos, o una razón más desesperada para irse». «Precisamente», asintió Graves. Kellman luego le preguntó si John también se iría. Smith dijo, «Sí, John también va». Entonces el gerente preguntó, «¿Dónde está la carta de renuncia de John?». Smith respondió que John la enviaría personalmente, pero John nunca lo hizo. De hecho, nunca regresó. La expresión de la señorita Marple se hizo más pensativa. Así que Smith se va oficialmente, sin importarle su sueldo, y John desaparece silenciosamente, sin siquiera una firma en papel. Eso no suena como una salida conjunta planeada. Suena como si solo uno de ellos tuviera intención de irse. «Exactamente», dijo Graves. «Y eso abre una posibilidad muy real, señorita Marple, que los huesos que encontramos podrían pertenecer a John». Los ojos de la señorita Marple se nublaron por un momento. ¿Y Smith nunca mencionó a John después de salir de la empresa? «No», respondió el inspector. «Nada en absoluto. Seguí con algunos de sus colegas. Una mujer llamada Tara dijo que Smith se había vuelto cada vez más retraído en las últimas semanas antes de dimitir. También dijo que estaba obsesionado con la fotografía. Hablaba de ella constantemente. Al parecer, incluso comenzó un pequeño negocio de fotografía después de dejar Arkwell». «¿Lo hizo?», preguntó la señorita Marple, intrigada. «Sí, con un hombre llamado George. Intentaron abrir un estudio fotográfico en la ciudad, pero el negocio cerró en menos de 2 meses. Sin cierre formal, simplemente desapareció». La señorita Marple golpeó un dedo suavemente sobre la mesa. «Eso es bastante revelador. Alguien deja su empleo estable, se aleja del pago, comienza un proyecto apasionante, y fracasa casi al instante. Se podría asumir mala planificación,
o se podría asumir culpa. Graves se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? La voz de la señorita Marple fue suave pero deliberada. Personas agobiadas por una oscuridad. Los hechos a menudo huyen hacia algo que se siente puro. Arte, fotografía, música. Buscan la absolución, o tal vez distracción. Pero si el hecho los sigue, como siempre lo hace, el escape se derrumba. Graves la miró con admiración. Haces que el asesinato suene como poesía. A veces lo es, respondió la señorita Marple. Pero aún no estoy convencida de que Smith sea un asesino. Solo estoy segura de que es la clave. El inspector asintió. Estás en lo cierto. Y es por eso que planeo encontrar a George y hablar con él. Bien, dijo la señorita Marple. Debes preguntarle todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién propuso el negocio y qué lo hizo fracasar? Graves tomó notas. Lo haré, señorita. El tono de Marple cambió un poco. Y después de eso, creo que deberías visitar la escuela donde John y Smith estudiaron. ¿La escuela? Sí, dijo ella. Te sorprendería saber cuántos secretos comienzan en la adolescencia. Las rivalidades, los vínculos, los resentimientos. Si estuvieron cerca desde una edad temprana, la escuela puede tener registros, conflictos académicos, cuestiones disciplinarias o incluso personal que los recuerde. Especialmente si Smith tenía un temperamento más oscuro. Puede haber sido visible desde el principio. No había pensado en eso, admitió Graves. Iré allí después de encontrar a George. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa satisfecha. A veces, inspector, para resolver un asesinato en el presente, debes desenterrar un carácter en el pasado. Era tarde cuando el inspector Graves regresó a la casa de Mary una vez más. Las sombras en el muro del jardín se extendían largas y delgadas, y el macizo de flores roto en el balcón todavía representaba una amenaza silenciosa, a pesar de que los huesos que una vez albergó habían sido llevados. La señorita Marple, sentada como siempre en la pequeña sala con su bordado a medio terminar, miró hacia arriba cuando el inspector entró. El destello agudo en sus ojos reveló que había estado esperando. «¿Has ido a ver a George?», dijo sin preámbulo. Graves se quitó el abrigo y se sentó. «Sí, y fue una conversación bastante interesante». Abrió su cuaderno, pero no lo necesitaba. Su memoria, agudizada por los giros del caso, era clara. Le pregunté a George por qué el negocio de fotografía que empezó con Smith terminó tan repentinamente. No dudó. Dijo que Smith era inestable, un tipo extraño. Apenas hacía trabajo. Lo único que le importaba era su novia, Ethel. Gastaba todo el dinero que ganaban en ella. Yo era quien hacía las sesiones, desarrollaba las fotos, mantenía las cuentas. Él solo hablaba en grande y desapareció cuando llegó el momento de realmente dirigir el lugar. La señorita Marple alzó las cejas. Ethel, repitió. Así que Smith tenía una novia. De hecho, dijo el inspector, fue entonces cuando decidí cavar un poco más profundo. Fui a la escuela donde Smith y John estudiaron. El personal allí fue servicial. Confirmaron que Ethel era, de hecho, compañera de escuela de Smith, su amiga cercana aparentemente desde muy temprano. El tipo de apego que tiende a desatar conflictos adolescentes. Pasó a una página en su cuaderno. Me dijeron que Smith se metió en varias peleas con chicos en la escuela por Ethel. Parecía haber atraído mucha atención, y Smith, siendo posesivo, reaccionó mal. La señorita Marple bebió su té tranquilamente, dejando que la información se asentara. ¿Y John? ¿Estuvo involucrado en alguno de esos incidentes? No, respondió Graves. De hecho, hubo una brecha de 1 año entre los dos. Smith estaba en el último año de secundaria, y John en la clase inferior. Pero, por lo que reuní, John admiraba mucho a Smith. Algunos profesores los recordaron como cercanos, casi inseparables fuera del aula. Aunque, curiosamente, un profesor mencionó una pelea entre ellos justo antes de dejar la escuela. Nadie sabía por qué. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre su hilo de bordado. Las amistades que se vuelven amargas en la juventud a menudo proyectan largas sombras, y cuando el amor está involucrado. Exactamente, dijo Graves. No me detuve ahí. Hablé con varios lugareños del barrio donde ambos vivían antes de mudarse a la casa alquilada. Algunos residentes mayores los recordaban.
Dijeron que a menudo se veía a John y Smith juntos, a veces con una joven. Se inclinó hacia adelante. Les pedí descripciones, y por lo que dijeron, creo que la joven pudo haber sido Ethel. La señorita Marple asintió lentamente, su rostro pensativo. Entonces bien podría ser la clave. Si ella era cercana a Smith y quizás también a John, puede saber lo que les pasó. Eso mismo pensé, dijo Graves. Especialmente considerando que nadie ha oído hablar de ninguno de los dos en 3 años. Si Ethel todavía está por aquí, podría ser la única que pueda decirnos si Smith huyó, o ya se ha enterrado bajo ese macizo de flores. La señorita Marple dejó su taza. Debe encontrarla, inspector, pero pise con cuidado. Si ella oculta algo, puede que ya esté pensando en cómo encubrirlo. Graves se puso de pie. Me pondré a trabajar en ello inmediatamente. Ya he preguntado en las oficinas del ayuntamiento local por cualquier registro reciente. Propiedad, empleo, incluso visitas a clínicas bajo su nombre. Con suerte, algo aparecerá. Extendió la mano para coger su abrigo, pero luego vaciló. Hay una cosa más. Necesito pasar por el hospital. El informe de ADN sobre los huesos ha llegado. Voy a recogerlo ahora mismo. La señorita Marple levantó la vista. Su expresión serena pero su voz firme, con un toque de acero. Ese informe puede decirnos quién es la víctima, pero no nos dirá por qué. Es cierto, dijo Graves en voz baja, pero nos ayudará a acotar la historia. Se detuvo en la puerta. ¿Todavía estás convencida de que esto no fue una casualidad? Totalmente, dijo la señorita Marple con firmeza. Nadie entierra un cuerpo debajo de un macizo de flores en un balcón, a menos que esté ocultando algo muy personal. Creo que quien sea el responsable conocía íntimamente a la víctima, y todavía puede estar al alcance. El inspector le dirigió una corta mirada y asintió. Volveré tan pronto como tenga algo. La luz del final de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas de la sala de María, proyectando un brillo cálido sobre la mesa de té donde estaba sentada la señorita Marple, envuelta en su chal azul pálido. Aunque su expresión era compuesta, las líneas finas alrededor de sus ojos estaban más tensas de lo habitual. El peso de lo que estaba por venir pendía en el aire de la habitación, como una tormenta que se avecinaba. Se oyó un golpe en la puerta, firme, deliberado. María se asomó por el pasillo y la abrió. «Inspector Graves», anunció, mientras él entraba con el sombrero en la mano y el rostro solemne. «Señorita Marple», saludó. «El informe forense de ADN está listo». Ella dobló sus manos cuidadosamente en el regazo. «Sí, está confirmado», dijo en voz baja. «Los huesos que encontramos debajo del macizo de flores pertenecen a John. No hay duda al respecto». Por un largo momento, hubo silencio. La señorita Marple cerró los ojos brevemente. Luego asintió. «Gracias por decírmelo en persona». «Hay más», continuó el inspector. «Encontré información sobre Ethel. Actualmente trabaja como gerente en Beasley & Company, justo fuera del pueblo. Estaba planeando visitarla en breve». Los ojos de la señorita Marple se abrieron. Alerta. «Espere, iré contigo». Graves la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Mi salud está mejor hoy», dijo firmemente. «Y tengo mis propias preguntas para la señorita Ethel». Partieron juntos en el coche del inspector, por carreteras sinuosas flanqueadas por setos amarillentos y ovejas pastando de vez en cuando. El campo transcurría sereno e indiferente, desmintiendo la aguda corriente de tensión que corría por debajo de su viaje. Beasley & Company era una pequeña pero elegante oficina administrativa, ubicada detrás de una ordenada hilera de tiendas. La recepcionista, después de comprobar el horario, los acompañó a una oficina con paneles donde Ethel estaba sentada detrás de un escritorio pulido, golpeando el teclado de su computadora. Levantó la vista. Su expresión neutral. Era una mujer joven, bien vestida, de unos 28 años, con rostro claro, sereno y un porte profesional. «Sí», preguntó, levantándose cortésmente. «Señorita Ethel», dijo el inspector Graves, «soy el inspector Graves de la policía local. Esta es la señorita Jane Marple. Nos gustaría hablar con usted unos minutos». Ethel les hizo un gesto para que se sentaran. «Por supuesto». «¿De qué se trata?» La señorita Marple fue la primera en hablar. «¿Conocía a 2 jóvenes llamados John y Smith?» Ethel asintió lentamente. «Sí,
lo hacía. Smith era mi amigo. Incluso estábamos comprometidos. De hecho. ¿Y John? Preguntó Graves en tono uniforme. John era más bien un amigo, como un hermano. De verdad, respondió con cuidado. Los agudos ojos de la señorita Marple notaron el destello de un anillo en la mano izquierda de Ethel, sencillo, de oro, modesto, pero inconfundiblemente usado en el dedo de compromiso. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Sigues esperando a Smith? Ethel parpadeó, siguiendo la mirada de la señorita Marple hacia el anillo. Dio una risa suave y breve. «Oh, esto. Solo lo uso por moda ahora. Estábamos comprometidos. Sí. Pero eso fue hace 3 años. Él y John desaparecieron poco después. Intenté encontrar a Smith, pero desapareció». La voz de la señorita Marple permaneció gentil, pero firme. Varias personas han dicho haberla visto con John y Smith en múltiples ocasiones. ¿Está segura de que no hubo algo más entre usted y John? La mandíbula de Ethel se tensó. La gente dice cosas terribles, señorita Marple. Les encanta chismorrear, pero no es verdad. Solo estuve con Smith. John era como un hermano para mí. Eso es todo. La señorita Marple intercambió una mirada con el inspector. Luego dijo con voz baja y clara. John está muerto. Encontramos sus restos enterrados bajo un macizo de flores. La serenidad de Ethel se rompió. Sus labios se separaron y el color desapareció de su rostro. ¿Qué? Susurró. Se descubrieron sus huesos recientemente en una casa. Tanto él como Smith la habían alquilado alguna vez. Dijo Graves. El ADN lo confirmará mañana. Por unos segundos, Ethel se quedó congelada, sus manos aferradas al borde de su escritorio. Su voz temblaba cuando finalmente habló. John está muerto. ¿Estás seguro? ¿Dónde está Smith? ¿Sabes dónde está? No, dijo la señorita Marple. No hemos encontrado a Smith todavía. Un destello, miedo, confusión o quizás culpa, pasó por el rostro de Ethel. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua que estaba a un lado. No sé qué decir, murmuró. La señorita Marple se puso de pie. Has dicho suficiente por ahora, señorita Ethel. Pero te sugiero que te quedes cerca. El pasado tiene una forma de alcanzarnos, especialmente cuando creemos que ya lo hemos enterrado. El inspector asintió. Puede que tengamos más preguntas pronto. Ethel dio un pequeño y distraído asentimiento. Estaré aquí. Afuera, el aire se sentía más pesado, espeso, cargado de todo lo no dicho. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, proyectando largas sombras sobre el pavimento. La señorita Marple caminaba tranquilamente al lado del inspector, sus pasos más lentos de lo habitual. Me temo, dijo en voz baja, que debo dejarte el resto a ti por ahora. Mis fuerzas ya no son las que eran. Regresaré a la casa de Mary para descansar. Graves la miró con preocupación. Ya has hecho más que suficiente, señorita Marple. Me encargaré de aquí. Ella le dio una leve sonrisa. Encuentra a Smith, inspector, porque una de dos cosas es cierta. O desapareció para escapar de algo, o alguien lo ayudó a desaparecer después de hacer algo imperdonable. El inspector la observó alejarse lentamente hacia el coche, su pequeña figura enmarcada por la luz que se desvanecía. A pesar de su edad y aparente fragilidad, Jane Marple se movía como alguien que había visto mucho más de lo que dejaba ver, y lo entendía todo más profundamente que la mayoría. Mientras el motor ronroneaba y la llevaba de regreso a través del silencio del campo, la señorita Marple permaneció en silencio, sus pensamientos girando en torno a cada detalle de la visita. Un muerto, un prometido desaparecido y una mujer que llevaba un secreto que no podía compartir. Los hilos se estaban tensando, y la verdad, al fin, comenzaba a surgir. 3 días después de su último encuentro, el inspector Graves regresó una vez más a la cabaña de Mary. El viento se había levantado ligeramente, susurrando entre las hojas afuera y trazando patrones tenues contra los cristales de la ventana. La señorita Marple estaba sentada en el salón, con su chal sobre los hombros, los ojos tan agudos y atentos como siempre. Mary servía el té en silencio al fondo, percibiendo la gravedad de lo que podría suceder a continuación. El inspector se quitó el sombrero, con una expresión cansada. Todavía no hemos sido capaces de encontrar información sobre Smith.
Es como si hubiera desaparecido. La señorita Marple levantó la mirada con serena certeza. Eso es porque no estás mirando en el lugar correcto. Sé dónde está Smith. La habitación quedó en silencio. Graves, sorprendido, parpadeó. ¿En serio? ¿Dónde? Llévame a la casa de Ethel, dijo la señorita Marple con calma, cruzando las manos sobre su regazo. Y trae al casero, Leo, contigo. El inspector frunció el ceño. Leo. Sí, respondió ella. Hay algo que necesita escuchar. Sin demora, Graves reunió una pequeña unidad policial. En una hora, él, la señorita Marple, Leo y 2 oficiales uniformados estaban en camino a la modesta residencia de Ethel, en el cercano pueblo de Vescombe. El cielo estaba amenazante, cubierto de espesas nubes grises, como si la naturaleza misma anticipara lo que estaba por revelarse. El coche se detuvo frente a una casa de ladrillo de 2 pisos con setos cuidadosamente recortados. Las cortinas se movían dentro. Graves hizo una señal a su equipo para que flanquearan los lados. La señorita Marple salió lentamente, el viento tirando de su bufanda mientras se estabilizaba. Llamaron a la puerta. Se oyeron pasos acercándose desde dentro. Un hombre abrió. Tenía poco más de 30 años, sin afeitar, con una camisa informal. En el momento en que sus ojos se encontraron con los uniformes de la policía, el pánico se apoderó de él. Sin decir palabra, salió corriendo. ¡Alto!, gritó Graves. El hombre corrió por el jardín, pero no llegó lejos. 2 oficiales lo derribaron al suelo antes de alcanzar la esquina de la calle. Graves se acercó, jadeando un poco. ¿Por qué intentabas correr? La señorita Marple dio un paso adelante, su voz inquebrantable. Porque este hombre es Smith, y sabe que la verdad de su crimen no puede permanecer enterrada por más tiempo. El hombre, respirando con dificultad, intentó mantener la compostura. ¿Qué crimen? No he cometido nada. La señorita Marple lo miró directamente a los ojos. Asesinaste a tu sobrino John y lo enterraste bajo el macizo de flores en la casa que una vez alquilaste. Para cubrir tus huellas, le dijiste al propietario, Leo, que el macizo traería buena suerte y que era un regalo para él. Leo, que había permanecido en silencio hasta entonces, jadeó. Dijiste que traería inquilinos, que la casa prosperaría. La señorita Marple se volvió hacia Leo. Cuando Smith te devolvió las llaves de la casa después de mudarse, ¿estaba John con él? Leo dudó. No, yo no estaba allí. Supuse que ya se había ido. La señorita Marple asintió. Eso es porque Smith ya lo había matado. John nunca se fue. Estaba enterrado bajo el macizo de flores que tú creías de buena suerte. La cara de Smith se contrajo en resistencia. Eso no es cierto. No maté a nadie. La señorita Marple permaneció imperturbable. Tus registros escolares pintan una imagen clara de tu temperamento. De mal genio, obsesivo, posesivo, especialmente con Ethel. Viste a John desarrollando sentimientos por ella. Tal vez ella los correspondió, aunque fuera levemente, y no pudiste soportarlo. Hizo una pausa. Fuiste posesivo con ella incluso antes. Peleaste con los chicos en la escuela por ella. Y hace 3 años eliminaste lo que percibiste como una amenaza. Tu propio sobrino. Te lo dije, espetó Smith. No lo maté. Graves, con los brazos cruzados, se volvió hacia la señorita Marple. Investigaremos más, pero dime, ¿cómo supiste que Smith estaba en la casa de Ethel? La señorita Marple sonrió suavemente. Cuando visitamos a Ethel anteriormente, noté que aún llevaba el anillo de compromiso que Smith le dio hace 3 años. Nadie lleva un anillo tanto tiempo, especialmente uno vinculado a un hombre desaparecido, a menos que aún esté emocional o físicamente conectada con él. Ethel dijo que lo usaba por moda, pero era más que eso. Su lenguaje corporal, su incomodidad, me dijeron que ocultaba algo. Y entonces supe que Smith nunca se había ido. Estaba escondido a plena vista, con la única persona que aún creía protegerlo. Ethel, que había aparecido durante la conmoción, se quedó congelada en la puerta. Ethel, dijo la señorita Marple con suavidad, ¿te gustaría decir la verdad ahora? Ethel tembló. Sus ojos se movieron entre Smith, la policía y la señorita Marple. Yo no maté a John, dijo, su voz quebrándose.
Era como un hermano para mí. Hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad y continuó. Pero Smith, su rabia lo arruinó todo. Miró hacia abajo, avergonzada. Una noche, Smith vino a mi puerta de la nada. Estaba en pánico, temblando. Me dijo que había matado a John, que habían peleado por mí. Dijo que John lo acusó de ser controlador, celoso. Y entonces Smith simplemente se quebró. Enterró a John bajo el macizo de flores e inventó una historia sobre la buena suerte. La cara del inspector se endureció. ¿Y no lo denunciaste? Tenía miedo, susurró. Me rogó que lo dejara quedarse. Prometió que nunca revelaría quién era realmente. No sabía qué hacer. El miedo, dijo la señorita Marple suavemente, suele ser el primer eslabón de una cadena muy larga de prisión. La policía detuvo de inmediato a Smith por el asesinato de John, y a Ethel por albergar a un fugitivo y obstruir la justicia. Mientras los oficiales los conducían afuera, la señorita Marple permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Las nubes comenzaban a abrirse. Más tarde esa noche, regresó a la casa de Mary. Mary abrió la puerta, visiblemente emocionada. «¿Has vuelto?», dijo. «¿Qué pasó?». «Se acabó», respondió la señorita Marple con serenidad. «El asesino de John ha sido encontrado, y se hará justicia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Mary. «He decidido irme de esta casa. No puedo quedarme aquí más tiempo, sabiendo lo que yacía bajo el mismo lugar donde me sentaba cada día». La señorita Marple tomó su mano. «Qué sabia decisión. Algunos lugares tienen ecos, mejor no vivir con ellos». Mary la apretó con fuerza. «Gracias. Gracias por creerme, y por ayudarme cuando nadie más lo haría». La señorita Marple sonrió. A veces las preguntas más pequeñas nos llevan a las verdades más profundas. Con su obra hecha y la justicia cumplida, la señorita Marple regresó a su propia cabaña en St. Mary Mead. A la mañana siguiente, las rosas aún estaban en flor, y su silla de jardín la esperaba bajo el cenador. Recogió su tejido donde lo había dejado, las agujas haciendo clic suavemente mientras el pueblo continuaba su día tranquilo. Otro misterio resuelto, otro secreto revelado, y la señorita Marple, tranquila y resuelta, permaneció siempre atenta, lista para el siguiente susurro que pudiera alcanzarla desde detrás del encaje de las cortinas o por el murmullo de los setos en un pueblo que nunca permanecía en silencio por mucho tiempo.